Buenas tardes, muchas gracias por venir a esta charla. El agua no debe ser su negocio, que hemos organizado las asociaciones vecinales de Torrero, Venecia y La Paz, para la cual hemos invitado a Pedro Arrojo, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, aquí a mi derecha, y a Mariano Mérida, de ANSAR, Asociación Naturalista de Aragón, a la izquierda, que son además parte de las recién nacidas RAPA, Red Aragonesa, Red del Agua Pública Aragón y Marea Azul de Aragón. Antes de presentarles a los ponentes, de presentarles mejor a los ponentes y dar inicio a la charla de hoy, quiero decirles que hoy es un día relacionado con el agua. Hoy es el Día Internacional contra las Presas y por los ríos vivos, y en todo el planeta están teniendo lugar más de 120 actos en más de 30 países. Ayer, aquí en Torrero, también el colectivo Coaguet, uno de los colectivos que forman parte de la RAPA y de la Marea Azul, organizó un cineforum sobre los riesgos geológicos de los embalses, como una acción más a sumar. Aunque quizás la acción más importante que este año se habrá hecho para este Día Internacional contra las grandes presas y con los ríos vivos, la acción más importante, como digo, que se habrá hecho este día en España, lo ha hecho el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, el pasado martes, publicó una sentencia que reafirma la de la Audiencia Nacional de julio del 2009, por el que señala que los impactos ambientales del proyecto del pantano de Mularroya, a unos 40 y tantos kilómetros de aquí, son irreversibles y que el proyecto es nulo y que las obras deben de parar. Las aguas del Jalón y las del río son desde el martes, gracias a esta acción del Tribunal Supremo, más libres y más públicas. De aguas públicas y privadas en el contexto del ciclo del agua, que todos los ciudadanos, seamos urbanitas o rurales, y del negocio o servicio que hay en torno a ellas, nos van a hablar Pedro y Mariano, conocidos en el mundo asociativo de esta República Independiente de Torrero, y que no hace ni un mes que han creado la RAPA, la Red de Agua Pública de Aragón, y han empujado la andadura de la Marea Azul. Ellos nos van a explicar también qué son exactamente ambas plataformas. Pedro Arrojo nació en Madrid, se crió en Granada y vino a Zaragoza a estudiar físicas y aquí se quedó. Es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza, profesor titular del Departamento de Análisis Económico en Zaragoza, y su investigación está centrada en la economía del agua. Fundamentalmente lo conocemos nosotros los activistas y los vecinales por crear con otras personas Coaguet, la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Asociación Agua, Ríos y Pueblos y un largo etcétera de iniciativas en torno a la nueva cultura del agua. Mariano Mérida, zaragozano, a mi izquierda, está bien físico y es profesor de secundaria. Fundó ANSAR, la Asociación Naturalista de Aragón, desde la cual ha escrito, ha divulgado y ha defendido árboles, estepas y ríos, sobre todo los de esta ciudad, Zaragoza. Colabora con las asociaciones vecinales tantas veces como le hemos llamado, y viceversa. Es un dinamizador de las mismas para que defendamos nuestros ecosistemas urbanos. Y bueno, nada más, os dejo con ellos. Yo creo que hace unos 6 o 7 meses, algunas personas, entre las que se encuentra Pedro y yo, vimos que el tema del agua se había ya iniciado en otras partes del país, era un elemento de gran atracción por parte de muchas empresas que veían en los servicios públicos del agua y en los servicios que ofrecían los ríos un tema de apropiación, de negocio tremendo. La verdad es que esto se ha iniciado ya hace una serie de años y todo alrededor pues, de una sustancia, el agua, que yo diría que tiene un carácter mágico, ¿de acuerdo? De alguna manera, los que tenemos una formación físico-química, pues el agua ofrece una cantidad de funciones extraordinaria, ¿no? Podríamos decir muchas funciones, yo voy a decir 4 fundamentales que hacen que ese papel vital para la vida y para la salud de los ecosistemas y de la vida humana sea fundamental. Por una parte, tiene una capacidad de disolución tremenda, ¿de acuerdo? El agua, salvo las grasas y los aceites, prácticamente lo disuelve todo. Y eso da una función fundamental, porque cuando contemplamos el agua en un río, no hay que esperar solamente ver el agua H2O, sino que lleva cantidad de partículas en suspensión y de nutrientes, de sales, que son vitales para las funciones de la vida, ¿no? Entonces, tiene una gran capacidad de disolución. Unos temas
allí de polarización de las moléculas. Cuando se echa sales, las sales se disuelven con una gran facilidad. Tiene una gran capacidad calorífica, es decir, va reteniendo la energía de tal manera que con grandes energías que capta, eleva muy poco su temperatura, ¿de acuerdo? Luego es un termorregulador maravilloso, y a la hora de ceder también esa energía, ¿de acuerdo?, se enfría muy lentamente, ¿de acuerdo? Tiene un gran poder termorregulador, el agua tremendo, a nivel de los océanos en el planeta, es una función vital, tremenda. Tiene también la gran capacidad de que en un margen de 0 a 100 grados, pues puede pasar de sólido a líquido y gaseoso, es decir, dentro de las temperaturas relativamente normales que sufre el planeta Tierra, lo podemos encontrar en esos 3 estados. Tiene también un elemento realmente extraordinario, que es la dilatación anómala, que nos permite, no voy a entrar en muchos detalles, que cuando lagos o superficies se hielan, ¿de acuerdo?, la parte inferior sigue estando en forma líquida, ¿de acuerdo?, y sigue permitiendo la vida en esas masas de agua. Bueno, podríamos ir hablando de tensión superficial, de cantidad de cosas, pero el agua es una sustancia que tiene ese poder mágico fundamental, ¿no? Es fundamental para la vida. Nosotros somos el 70 o el 80% de nuestro ser agua. Cuando somos niños pequeños, el 80% es agua, y ya conforme vamos avanzando en la edad, del 65 al 70%, en una imagen, si fuéramos como una esponja, nos podrían quitar casi el 70% líquido, quedando luego huesos, cartílagos, ¿de acuerdo?, en forma más sólida, pero somos fundamentalmente agua. Y esa agua la incorporamos cada día. En Zaragoza, concretamente, necesitamos de unos 105 litros de usos del agua diarios, 2 o 3 lo ingerimos en bebida y a través de la comida, y otras pues para otras necesidades a nivel doméstico que hacemos, ¿no? Ducha, baño, lavar, todo eso. Pero estos 105 litros es una cuestión escasísima del uso real que hacemos el agua. Se ha establecido a nivel europeo ya, se están haciendo estudios de huellas hídricas, y más o menos el promedio es que cada persona por día utilizamos 5.000 litros de agua. 5.000 litros de agua. En esta camiseta de algodón o estos jerseys necesitamos miles de litros para su composición. 1 kilo de ternera, ¿de acuerdo?, necesita 16.000 litros de agua. Lo digo para ese planteamiento un poco carnívoro excesivo que tenemos, plantea 16.000 litros. Y así podríamos entender que la construcción del urbanismo, de nuestras calles, de los coches, de las lavadoras, necesitan grandes cantidades de agua, con lo cual en promedio esos 5.000 litros de agua. Por tanto, esto para el desarrollo material y de consumo que esta sociedad capitalista ha ido generando. Pero, claro, es vital para la vida, para el funcionamiento de los seres vivos. En concreto, claro, es tan necesaria que han buscado ya intereses particulares y mucha gente para irse apropiando, y sí que casi nos fuéramos enterando. Concretamente, el agua está en un continente, básicamente puede estar en lagos, en aguas subterráneas, pero fundamentalmente en los flujos de agua que discurren por los ríos, ¿de acuerdo? En ese continente de las cuencas está nuestra agua. ¿Y qué ha pasado? Pues que desde hace ya algunas décadas, ¿de acuerdo?, esa agua se han apropiado privadamente para usos productivos, y que se puede entender que son necesarios, pero estamos llegando ya en que en España el 45% de las cuencas hidrográficas, ¿de acuerdo?, se derivan a nivel de las embalses de regulación a través de canales de irrigación
para toda la agricultura de regadío que tenemos en España y luego también cuestiones ganaderas, pero básicamente agricultura. De tal manera que el 80% del agua que se utiliza en España está dedicada a la agricultura. Y ya, repito, el 45% de esas aguas se están detrayendo de lo que es el curso normal de los ríos. Bueno, esto en principio se puede decir que se podría entender casi como un límite, pero es que los planes de cuenca que se están aprobando, el del Ebro plantean que se quiere aprobar en diciembre de este año, va con retraso, pero se quiere llegar a niveles del 60, del 65% de aprobación de regulación. Eso significa más embalses, más detracción de las aguas, con lo cual podéis entender que los ríos como ecosistema lo que les falta es un factor fundamental, el agua, y parece ser que los intentos es de traerla con concesiones que se hacen a 40, 50, 60, incluso 100 años. Es decir, hay gente, ¿de acuerdo?, que tiene la concesión para decir, bueno, tú puedes aprovechar el agua para 60 años o más, lo cual quiere decir que está totalmente privatizada. ¿De acuerdo? No podemos hacer uso de ella. Hay un ejemplo muy elocuente. ¿De acuerdo? Nosotros se ha planteado que para beber agua de más calidad, porque el agua del Valle Medio del Ebro está muy contaminada, tiene gran cantidad de sales y no tiene esas condiciones que le hacen de requerir de buena calidad, se ha traído del pantano de Yesa. Bueno, pantano de Yesa que no tiene visos de que a este paso se recrezca para asegurar que el agua siga viniendo a Zaragoza y a su área de influencia. Bueno, pues esta agua que se plantea y se viene por de Yesa se conduce por canales de irrigación que los regantes de Bardenas utilizan fundamentalmente en la acequia de Sora. Cuando el pantano de Yesa viene, como estos años pasados, con gran sequía, los primeros que utilizan esa agua son los agricultores. Y nosotros, los de Zaragoza, no podemos hacer ese uso para beber agua de calidad. ¿Hasta qué punto está privatizada el agua? ¿De acuerdo? Y hay unos niveles de utilización en donde, pues bueno, los regantes que tenían esta concesión hecha, pues de acuerdo, lo priorizan respecto a que los zaragozanos podamos beber agua de calidad. ¿Qué ha pasado? Que no solamente se privatizan los ríos, ¿de acuerdo? En el uso de las aguas, un papel fundamental desde hace un siglo y pico han sido las obras de abastecimiento que permitían que el agua llegase ya a las viviendas donde vivimos, ¿de acuerdo? En Zaragoza, concretamente, con el doctor Zarrada, a principios del siglo XX, se hicieron los primeros depósitos aquí en Torrero, al lado del Parque Pinategui, y entonces se planteó la derivación de las aguas a los domicilios. Eso ha planteado un problema, porque si antes la gente iba a lavar al río, iba a coger el agua del río, o en todo caso de las fuentes públicas que había, de alguna manera esa convivencia, esa vida con el río, con esta figuración de que llega a nuestras casas, esa relación se ha perdido. Una frase que dice un escritor portugués, Miguel do Barros, que dice: al lado de tu casa hay un río trabajando para ti, al lado de tu casa hay un río trabajando para ti, de alguna manera se ha perdido. Creemos que dándole al grifo, la existencia del río y de la calidad de ese río nos da igual, ¿de acuerdo? Italo Calvino lo recogía en una cita que leía en unos textos de la Fundación Nueva Cultura del Agua, en una novela de La ciudad invisible, habla que nos podemos imaginar si los edificios donde vivimos, los pisos, incluso esta estructura, hubieran venido primeramente los fontaneros, ¿de acuerdo?, a llevar toda la estructura de tal manera que no hubiese ni techo, ni paredes, ni suelo. Veríamos, ¿de acuerdo?, cientos, miles de kilómetros de tubos que hemos hecho para llevar esa agua a nuestras casas. Primeramente con más de 1000 kilómetros que hay en la ciudad de Zaragoza de colectores,
pero luego repartiéndola en 200.000 hogares. ¿De acuerdo? Toda una estructura que nos permite relacionarnos con el agua. Todo eso, generalmente, históricamente, se hizo como un patrimonio tremendo de los ayuntamientos, de las localidades de toda España, para hacer un servicio público y directo al ciudadano. ¿De acuerdo? En todo caso, incluso hasta indianos que se plantearan hacer una ayuda al pueblo de donde derivaron y tal, lo primero que hacían es hacer un apoyo económico a este elemento esencial que era abastecer del agua a los vecinos. ¿De acuerdo? Bien, esa función pública, esa competencia que tienen las administraciones locales ha seguido existiendo, pero cuidado que eso se está dejando de hacer. ¿De acuerdo? Se está dejando de hacer. Ha habido otra segunda situación, cuando esa agua, ya muy contaminada por todos los usos que hacemos en nuestros hogares, primeramente en nuestros hogares, de productos de limpieza, de restos orgánicos que hacemos, de productos de higiene personal, todo eso requería y necesitaba de una depuración antes de ir al río, con lo cual se montaban otras industrias que han ido creciendo en los 30, 40 últimos años. En Zaragoza, la mayor que tenemos de la Cartuja, este año la terminamos de pagar, es en el año 92, hace 20 años que entra en funcionamiento. Son grandes sistemas, ¿de acuerdo?, donde se hacen grandes inversiones, de tal manera que, fijaros, en toda la cuenca del Ebro, ¿de acuerdo?, el pago a los servicios del agua urbana es mayor que lo que pagan los agricultores por los servicios de regadío. ¿De acuerdo? De todos los usos de agua de la cuenca, que son unos 500 millones de euros al año, 250 lo pagamos los ciudadanos con los servicios de abastecimiento y depuración, y un 43% entran en usos de regadío, para que veáis la importancia que va teniendo todos estos servicios. Lógicamente, en esa situación, las empresas aquí en España que venían de un uso intensivo en la llamada burbuja inmobiliaria, de acuerdo, una vez dejado de que eso ya no da más de sí, se plantean intervenir, de acuerdo, en los servicios de agua y privatizarlos. Y en ese momento yo ya dejo la función a Pedro para que nos cuente en todos estos servicios de agua cómo, pues bueno, a nivel mundial se plantean diferentes estrategias, lo que está pasando en Europa y lo que pasa con el plan de saneamiento del agua. Buenas tardes. Bueno, todo este tema que ha presentado Mariano, en efecto, mirad, el punto, lo que oís hablar hoy del neoliberalismo, se impera el neoliberalismo en el mundo, que es una forma de capitalismo exacerbada, en donde el papel del Estado se reduce casi a la nada, cada vez más, y crece el espacio del libre mercado del negocio. Eso que le llamamos el neoliberalismo, a los que sois ya un poquito más mayores como yo, pues recordamos los tiempos en donde empezamos a hablar, tiempos de la dictadura de Pinochet, de los Chicago Boys. Bueno, los Chicago Boys de entonces eran el neoliberalismo de hoy. Pues desde ese momento, desde tiempos de la dictadura de Pinochet, en el mundo se va imponiendo progresivamente esa visión neoliberal que tiene en la privatización de los servicios de todo tipo una de sus claves de desarrollo, ¿no?, de evolución. En el tema del agua, por tanto, la historia de ese proceso progresivo de presión privatizadora toma su primera referencia, su primer modelo, en lo que se llama el modelo chileno. De manera que os voy a hablar de 3 modelos, el tercero es el que se nos está aplicando aquí y ya me extenderé más sobre eso. El modelo chileno, que sigue vigente, para desgracia de los chilenos en Chile, fue un modelo muy radical. Fue una especie de expresión radical de esas ideas neoliberales que ya empezaban en el mundo, y había la posibilidad de experimentar con todo un país. Pues, en una dictadura había posibilidad de experimentar en tamaño natural de un país esas ideas. Entonces se experimentaron en Chile y es lo que se llama el modelo chileno. Para que os hagáis de lo que eso significa, si fuerais chilenos y necesitarais una concesión de aguas, bien para regadíos, bien para una ciudad, bien para una industria, hasta hace poco
tendríais que haber venido a comprarlo a Madrid. Ahora tendríais que ir a comprarlo a Roma, porque lo que se hizo en tiempos de Pinochet es privatizar físicamente los ríos en su origen. De manera que la mayoría, el 80%, por ejemplo, de los ríos de la Patagonia chilena son propiedad de Endesa. Y lo mismo los demás. De manera que si tú quieres una concesión de aguas, el agua ya no es nacional, ya no es del país, ya no es agua pública del país, sino que tiene que comprarse, y en este caso tiene que comprarse para colmo en el extranjero. Ese es el modelo chileno, no se extendió, pero fijaros, Pinochet en la transición a la democracia se aseguró de que la ley de aguas, esa ley de privatización de los ríos, quedara vinculada a la Constitución. De manera que posteriormente en democracia, cuando se ha intentado reformar la ley, no ha sido posible, porque se necesitaría una reforma constitucional y eso requiere de unas mayorías parlamentarias impensables. El modelo chileno no se ha extendido a ningún otro país que yo conozca. El segundo modelo de privatización lo impuso Margaret Thatcher en Reino Unido, salvo Gales, que lo rechazó radicalmente. Es el modelo británico, de manera que entonces allí los ríos son públicos, el agua es formalmente pública. Lo que se privatizó fueron los sistemas, las infraestructuras de agua y saneamiento en las ciudades. De manera que, por ejemplo, toda la red de agua y saneamiento del área metropolitana de Londres se entregó a una empresa, una gran empresa privada, en este momento de carácter multinacional, que se llama Thames Water, y se le entregó por un precio simbólico de 1 libra esterlina. A partir de ese momento, el agua es pública, pero todas las infraestructuras y, por tanto, también el servicio, la gestión del servicio son totalmente privados. Tampoco se ha extendido a ningún otro país. El modelo que se ha extendido por todo el mundo y que es respaldado fervorosamente por las instituciones públicas económico-financieras imperantes en el mundo, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, es lo que se llama el modelo francés de privatización. Y es el que tenemos en España. En España aproximadamente el 50% de la ciudadanía está abastecida a través de un modelo de gestión privatizada por el modelo francés. Es un modelo que se escenifica o se suele representar con las siglas PPP, que son en inglés, pero sirven también en castellano. En inglés es el partenariado público-privado, o la colaboración público-privada es el Public-Private Partnership, que dicen los ingleses, y que es las siglas que internacionalmente se conocen. Es el modelo de la gestión público-privada, que la habéis oído aquí en Zaragoza, por lo menos durante un tiempo, porque se intentó en el ayuntamiento, a pesar de ser de izquierdas. Desgraciadamente yo creo que ahí no fueron ni siquiera muy conscientes los concejales, o algunos de ellos por lo menos, de lo que estaban haciendo, y se dieron pasos de privatización de este modelo. Os lo explico rápido para que nunca más nos engañen con el modelo. El modelo viene a decir lo siguiente: miren, el agua es pública, por supuesto. Las infraestructuras, las redes urbanas, no queremos que sean nuestras. Es una inversión muy pesada, de muy largo plazo, no nos interesa. Deben ser públicas. Se rompe un tubo, lo arregla el ayuntamiento. Nosotros no estamos interesados en apropiar estas infraestructuras. Cuando digo nosotros, estoy hablando de las grandes multinacionales del agua, que son todas francesas, hispano-francesas, pero de origen francés. Las dos grandes que se reparten el 70% de todo el mercado mundial son Veolia, que aquí nos privatiza desde hace 20 años la depuradora de la Cartuja, y Suez, Aguas de Barcelona, que en Zaragoza se presenta como Aquagest, que también lleva parte de los servicios aquí en Zaragoza. Esas son las dos grandes multinacionales francesas. Entonces, su modelo de privatización, dicen: no tenemos interés en privatizar el agua, no tenemos interés en privatizar las infraestructuras. Nosotros somos buenos gestores. Le dicen a los alcaldes: señor alcalde o señor presidente de comunidad, como en Madrid, ¿no? Canal de Isabel II, hagamos una empresa mixta, público-privada. Usted, parte pública, ningún problema. Usted tenga la mayoría accionarial, 51% pública, nosotros no tenemos inconveniente en ser socios minoritarios, 49% privado. Es la propuesta que se hizo en Zaragoza, es la propuesta que está vigente en Madrid, es la propuesta que se está haciendo en todos los sitios donde se intenta privatizar. Y entonces uno se pregunta: bueno, ¿y cómo van a controlar el negocio? Porque aparentemente entonces
el sector público va a seguir el controlador. Pues el modelo de control es sofisticado, difícil de explicar a la gente y por tanto también fácil de engañar a los alcaldes o fácil para que los alcaldes que con ya una cierta perversión quieran disimular el desastre van a tener argumentos fáciles de explicar a la gente y nosotros nos va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque mirad, el control de esas empresas, y hay ya multitud de casos, porque esto se ha experimentado en toda América Latina, ya están de vuelta, pero se ha experimentado en Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, bueno, Chile es más radical, como os he explicado. Entonces está ya muy experimentado, ya hay una larga experiencia, hay muchos estudios hechos sobre ese modelo de privatización. Pues bien, el control de la empresa privada se hace no a través de la mayoría accionarial, sino a través del control de la información y de la gestión de la empresa. De manera que, si queréis, se puede leer la cláusula que se iba a firmar o que se firmó en Zaragoza, en principio. Hay una cláusula siempre que dice: como la gestión de una gran empresa mixta para una gran ciudad es muy complicada, se suelen emplear dos terminologías, una obligadamente francesa, porque el lobby es francés, y otra inevitablemente inglesa, porque estamos en el mundo y la lengua franca pues es el inglés, ¿no? Entonces es como es necesario el savoir-faire francés o el know-how inglés, que es decir, que esto es muy complejo, es muy sofisticado, tecnologías muy sofisticadas. Hombre, ¿qué va a entender la gestión pública de esto? ¿Qué va a entender un alcalde de una cosa tan compleja? Como es tan complejo, entonces de mutuo acuerdo hay una cláusula que dice: la competencia al 100% de la gestión de la empresa mixta corresponderá al socio minoritario, al socio privado. De manera que el que controla efectivamente la información y la gestión de la empresa mixta, en nombre del know-how, en nombre del savoir-faire, es el socio privado. A partir de eso es el control de la empresa a través de la información. El alcalde tendrá la información que el gerente le dé. Y daros cuenta que, claro que hay una parte de esa información que es evidente y que la va a controlar el ayuntamiento, pero es la parte que se ve. Lo más importante no se ve y se oculta. Por ejemplo, y ahí queda la otra cosa, ya no os aburro más con el tema, los beneficios. A mí me decían en el ayuntamiento cuando empezamos a discutir esto, Mariano, yo, más gente, digo, ¿pero qué estáis haciendo? Cuidado con esto. Decían, no, que somos socios mayoritarios y controlaremos los beneficios. Digo, no. Si veis la experiencia, y os puedo traer abundante material de cómo se ha hecho este mismo proceso en otras ciudades, lo que aparecerá publicado como beneficios de la empresa mixta será cero o cuasi cero. Se organizan balances que acaban en beneficios cuasi cero, que se reparten pues en la proporción de 59%, 49% para el privado, 51%, eso es lo de menos, el chocolate del loro. Los principales beneficios del grupo empresarial privado se ocultan de manera prácticamente imposible de descifrar en el capítulo de costes de la empresa mixta, y lo vais a entender muy rápido. Hay otro capítulo siempre en las concesiones que se hacen, que se firman siguiendo la anterior cláusula que os digo, que os he explicado, en donde se dice, dentro de las complicaciones que hay que hacer, las funciones de compra, contrataciones y subcontrataciones serán íntegramente de la dirección de la empresa mixta y por tanto del socio privado. Es decir, por el periodo de concesión, que son del orden de 40 años, desaparecen los concursos públicos de contratación. Como son empresas que tienen de todo, si viene aquí Aquapress, es decir, Suez tiene nanofiltración, ósmosis inversa, software para redes presurizadas, empresas de diseño, empresas periodísticas, el Canal Plus es en gran medida del grupo Suez, ¿no? Tienen también basuras, telefonía, tienen de todo, de manera que cuando la empresa, el director o el gerente de la empresa le diga al alcalde, mire, necesito, por ejemplo, un software informático para control informatizado de redes presurizadas, obviamente se necesita. Y dirá el alcalde, bueno, pues vale, pues venga. Antes, que se hubiera hecho, se hubiera sacado un concurso público y se hubieran presentado una veintena de empresas, generalmente pequeñas y medianas, que disponen de este tipo de software para los ordenadores. En estos concursos públicos nunca se presenta Suez, nunca se presenta Veolia, porque no es su espacio de negocio.
espacio de negocio es el otro que os estoy explicando. Bueno, pues en lugar de hacer ese concurso público que te permite escoger el producto de calidad más barato, mejores condiciones, lo que hará la empresa mixta es decirle al alcalde, no, yo ya tengo una empresa que tiene este software y que es una empresa de mi grupo y que me lo va a hacer el traje a medida. ¿Y cuánto cuesta? Pues mire, cuesta 1 millón de euros. Pues ya está, se paga el 1 millón de euros. Si hubiera salido a concurso público, probablemente se hubiera conseguido por 600.000 o por medio millón. Pero nunca lo sabrás porque no hay concursos públicos. Se hace lo que se dice un colapso, un blindaje de lo que se llaman los mercados de input secundarios, que son los mercados tecnológicos de contrataciones y subcontrataciones. Por 40 años deja de haber mercado. De esa manera, diríamos paradójicamente, en nombre del libre mercado, se colapsa el mercado. Se transforma en un monopolio por 40 años en donde la empresa se autocontrata todo tipo de servicios, todo tipo de software, todo tipo de elementos tecnológicos o de servicios de cualquier tipo, estudios o cualquier cosa, y se pone el precio a sí mismo. De manera que tú difícilmente vas a poder investigar los beneficios reales de esa empresa porque estarán subsumidos y ocultos en el capítulo de costes de la empresa mixta. Bueno, este es el mecanismo que ha llevado a que Aguas de Barcelona, por ejemplo, que lleva ya mucho tiempo trabajando, bueno, pues con un negocio seguro, pues tenga ese emblema fálico luminoso, ¿no?, en Barcelona de la Torre Agbar, ¿no?, una especie de expresión, yo siempre me antojo una expresión machista, ¿no?, porque es una pinta fálica tremenda, luminosa, lo ves desde cualquier sitio de la noche barcelonesa, es el edificio Agbar, que domina la ciudad y que tiene en efecto un poder sobre los medios de comunicación absolutos. Tú no puedes hacer un artículo de opinión contra Agbar, ni en La Vanguardia, ni en el periódico, en ningún periódico, porque están directamente cooptados por la empresa Agbar, por Suez. Tiene un poder omnímodo, en principio a través del agua, pero a través de muchas más cosas. Bueno, este es el modelo que se ha ido imponiendo en el mundo. Y bueno, no me extiendo más porque si no ya voy fuera de mi tiempo, ¿no? Plan de saneamiento, Plan de saneamiento. Entonces, aquí en Aragón lo que tenemos ya es una situación que ya la tenemos por delante. Y es, desgraciadamente, con el anterior gobierno y con gran ignorancia por parte de todos nosotros, probablemente incluso de los propios gobernantes, cuando por obligación legal europea se tuvo que hacer, no solo en Zaragoza capital, sino en todos los pueblos, tienen que hacer plantas de saneamiento de un tipo o de otro, pues se hizo un plan de saneamiento. El gobierno de Aragón ofreció a los pueblos, muchas veces los pequeños pueblos se veían desbordados por la necesidad de poner en marcha un servicio que es competencia exclusiva de los ayuntamientos. Es agua y saneamiento, es un mismo servicio, no son dos cosas, es una misma. Y en vuestro recibo van e irán juntos siempre, ¿no?, porque es un mismo servicio. Entonces, la parte de saneamiento de repente había que hacerla, hasta ahora era un compromiso, pero no era una competencia, pero no había obligación. Bueno, pues la DGA entra en auxilio, eso es lógico, bueno, de los ayuntamientos en un acuerdo público-público, en donde les dice, ustedes pásenme competencias de saneamiento y yo monto las depuradoras. Hasta ahí vamos a decir, de acuerdo. Luego se hace una ley por la cual se obliga a hacer un canon de saneamiento que ya no fijan los ayuntamientos, con lo cual ya ahí empieza a haber problemas y que son los que están saliendo ahora. Y por último, cuando ya está asegurado todo ese tinglado, se privatiza. Se trocea Aragón por comarcas y se adjudica a empresas. Las que han privatizado en Aragón prácticamente todos los servicios de saneamiento del Plan de Saneamiento de Aragón son las mismas constructoras que nos han metido en el empandullo que nos han metido. ACS del Madrid, OHL, Construcciones y Contratas, FCC, todas estas han abierto dos grandes divisiones, han reducido su intervención en el mundo del ladrillo y del hormigón y han abierto dos grandes divisiones. Una división de sanidad privada, previendo la privatización de los hospitales, y un espacio del agua, previendo la privatización del agua y el saneamiento. Pues bien, de esa manera directamente se privatiza. Lo que ocurre es que yo creo que ahí la avaricia ha roto el saco, o está rompiendo el saco. Lo primero que se hace es se sobredimensiona todo lo que se quiere hacer en esas plantas de saneamiento. De manera que, por poner un ejemplo, Favara, que tiene 1000 habitantes, se prevé que puede tener 3000, pero luego, cosa que con la burbuja inmobiliaria, pero bueno, la burbuja no va a seguir creciendo para siempre jamás, ya lo hemos visto luego, ¿no?
Pero aparte de prever un crecimiento desmedido, se le añade lo que se llama un índice de habitantes equivalentes, que quiere decir que en una ciudad o en un pueblo tú, además de la gente que vive, de esos 1000 habitantes, tú podrías tener conectada una empresa. Imaginaros una empresa, qué sé yo, de lo que sea, y hubiera un vertido industrial que aumentara la contaminación, de manera que diera el equivalente, en vez de a 1000, a 2000 habitantes. Podría ocurrir, ¿no? Pero en vez de medir lo que realmente salía de los colectores, de las alcantarillas de los distintos pueblos, no se midió, se les adjudicó un índice de habitantes equivalentes de 2,8, que es lo que se emplea en los pueblos de Holanda, que sí que tienen muchas industrias, ¿no? De manera que Favara automáticamente se le puso 3000 habitantes por si crece, multiplicado por 2,8, pues prácticamente 8000 habitantes. Se diseña una depuradora para 8000 habitantes para un pueblo que tiene 1000. Cuando ellos han hecho las medidas de lo que sale por sus cloacas, tienen un índice de contaminación de 0,8. Es decir, que tendrían que ser contabilizados incluso menos habitantes. 800, porque no tienen ninguna otra contaminación más que lo que va de las casas. Bueno, con esta sobredimensión de las plantas y con una absoluta negación siquiera a considerar la posibilidad de formas de depuración más baratas, más ecológicas, como son los filtros verdes o los sistemas de saneamiento biológico, como la planta de Favara, que son plantas que pueden llegar a tener una cierta sofisticación, pero que cuestan 20 veces menos y que luego el mantenimiento cuesta dividir por 30. O sea, lo que la DGA le cuesta 100, a Favara le está costando 3, ¿no? Esa es la proporción. Entonces, esa combinación de dos cosas nos ha llevado a un megaplan absolutamente sobredimensionado, probablemente porque habría un porcentaje de cazo por detrás e interesa porcentaje de lo más grande posible. Pero claro, una vez que has hecho lo más grande, luego tienes que gestionarlo día a día. Y si tú tienes una planta sobredimensionada a 100, pero estás depurando 10, los sobrecostes diarios de gestión son insoportables. Resultado, a mitad de camino, varias comarcas, todas las comarcas del Pirineo, Matarrán y demás, las empresas se abren y dicen no, que no invertimos. Y tienes un montón de pueblos de Aragón pagando desde hace 4 años un saneamiento y no tienen ni la depuradora construida ni se le espera. Se dio cuenta el otro día de que otras 5 comarcas, 4 o 5, Litera, Cinca y otras 3 o 4, las empresas, después de iniciar las obras, se han abierto, han dejado las obras y hay que rehacer todo el proyecto y no se sabe si alguien las cogerá. Y a nosotros nos consta que empresas que ya están funcionando, como están considerando que están muy sobredimensionadas y que no les pagamos suficiente, pues igual abandonan también las depuradoras y ya veremos lo que pasa. Esta es la situación de un plan de saneamiento que, mirad bien los costes, para que veáis la sobredimensión. Costes muy sencillos. Lo que nos cuesta en Zaragoza, 3 datos. Lo que nos cuesta en Zaragoza la depuración pública íntegramente de una pequeña planta que se hizo en la Almozara, la depuradora de la Almozara, cuesta todos los costes reunidos, contabilizados, 0,15 euros metro cúbico depurado. Recordar esta cifra, 0,15. Lo que nos está costando y estamos pagando con nuestros recibos del agua de la gran depuradora de la Cartuja, que está privatizada desde hace 20 años, siendo 5 veces más grande y por tanto teóricamente tendría que dar unos menores costes por metro cúbico, ¿no?, por economías de escala, bueno, pues es más del doble, es 0,36 euros metro cúbico. Y lo que nos está costando en media las varias decenas de depuradoras que se ha hecho bajo este modelo privatizado del plan de saneamiento es 1,13 euros metro cúbico. Es decir, multiplicar por 9 el coste total de la depuración pública de la Almozara. Multiplicar por 9. Es decir, que lo que podría costar, prácticamente multiplicar por 10, lo que podría costar 10 está costando 100. Entonces, en esas condiciones de quiebra y de sobrecoste, se nos pretende meter a Zaragoza con un acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA que no hemos conseguido desvelar, a pesar de que está Chunta Izquierda Unida, que tampoco lo conocen internamente, por el cual de momento no entramos a pagar el canon de saneamiento, es decir, a cubrir con dinero zaragozano el déficit del agujero negro de la burbuja del saneamiento privatizado a nivel de Aragón, pero lo haremos a partir del 2016, que como ya será otra legislatura, si te he visto no me acuerdo.
Entonces, este es el contexto en el que montamos la Marea Azul. Decimos, no puede ser. Nos están privatizando el agua, primero a través del saneamiento, pero detrás vendrá la privatización global del agua, del servicio de agua y saneamiento, y prácticamente no nos estamos enterando. Y eso de aquí a poco se va a transformar, ya se está transformando en muchos sitios, en duplicar o triplicar. Si mañana pagáramos el canon, de saneamiento para empezar a llenar agujero negro, a pesar de que todavía solo se nos dice, ya se nos advierte que este canon va a tener que subir, está subiendo al 15% anual, al 12%, al 10%. Bueno, nos dicen que va a tener que seguir subiendo. Bueno, pues si entráramos con el coste actual, estaríamos pagando el doble que lo que estamos pagando hoy y se estaría aumentando de golpe el coste del conjunto saneamiento y agua en un 50%. Esto en plena crisis. Luego, por tanto, lo vamos a ir viendo en el recibo del agua si no reaccionamos. Entonces, organizamos la RAPA, la red de agua pública, combinándonos con los de Madrid, los de Barcelona, los de Andalucía, los de Castilla, y se nos ocurrió lanzar, con motivo del Día Mundial del Agua, que cada año declara Naciones Unidas para el 22 de marzo, el 22 era viernes, y por último, pues ya el 23 vamos a hacer la movida, esta movida, ¿vale? Entonces esta movida significará que con el dinerico que sacamos de estos tickets de 5 euros o de 1 euro, ya tenemos comprados de momento 1000 metros cuadrados de esta tela. Si podemos más, compraremos más. Esta tela se está cosiendo por tramos de 12 metros. El sábado os invitamos a coser, es decir, el sábado ya. Sí, el sábado. Este sábado ¿a qué hora? A las 12. 12, en la Plaza de España vamos a estar con 4 máquinas de coser eléctricas, un generador y cientos de metros de tela cosiendo en público, porque estamos cosiendo los ríos que van a hacer la Marea Azul el sábado 23. Saldrán de 4 puntos los ríos. A nosotros nos toca organizar con la coordinación aquí de la Charo, a los de Torrero y más gente, nos toca organizar el río que saldrá desde Plaza de Aragón. Y necesitamos 50 voluntarios, que llevarán una cintita azul y que serán los voluntarios que ayudarán a montar el río. Luego os tenéis que apuntar de voluntarios en unas hojicas que ya tendrían que ir pasando. 50 voluntarios o voluntarias que podáis estar ese sábado 23, ¿vale? La idea es que saldrán 4 ríos. Uno, el nuestro, desde Plaza Aragón, otro de Plaza San Miguel, otro de Puente de Piedra y otro del Portillo. Cada río vendrá a tener 100 metros de río, de casi 3 y pico de ancho, y por tramos, entre tramo y tramo irán las pancartas, con lo cual, y el río va por encima de las cabezas, es decir, los voluntarios sois los que tenéis que animar a la gente a que va por encima de su cabeza el río. De manera que la foto es el río con pancartas que salen del río, ¿vale? Esos ríos, no, se hace fácil. El otro ya lo probamos el otro día en Plaza del Pilar, se hace. Y además, como habrá gente para ir relevando, no habrá problemas. Y esos ríos confluyen Plaza de España, agarran calle Alfonso y se transforman en marea en la Plaza del Pilar, ocupando entre 1000 y 1500 metros cuadrados de azul con pancartas. Esa es la foto que queremos en las portadas del día siguiente. Una marea azul de indignación contra la privatización del agua. Entonces, os necesitamos. Y necesitamos que aquí al email o al contacto directo de Charo le vayan llegando nombres y apellidos con teléfono, porque se formará ese pequeño grupo de 50 o 60 personas por cada uno de los ríos, que son los que van a llevar el soporte de cada río convergente, sin perjuicio de que luego están convocadas las charangas, los dulzaineros, los batuqueros, los dances, en fin, que va a ser animado. Yo creo que va a ser una movida divertida. Tenemos ya tantas movidas que estamos un poco cansados de otra más, pero yo creo que esta va a tener un tono festivo que va a ser particularmente interesante, ¿no? Y nada, pues dejaros ahí el llamamiento. Yo el problema que veo, en principio es una sectorialización, unos trabajamos por el agua, otros, es que luego estos movimientos sociales tienen que converger para que luego haya programas, ¿no?, que en el cambio que se tiene que dar en el país, lo converjamos todos y lo trabajemos. En el tema de la energía, desde luego, es claro, es un tema capital. Si el del agua es importante, el de la energía tanto o más. En España el problema es que, ya sabéis,
el transporte de la energía, bueno, la producción es generalmente privada, el transporte de la energía es público, las redes de transporte, ¿de acuerdo? Todo el mundo echa la energía a la red y, ¿de acuerdo? Eso es el Estado, asegura que la distribución llega a todos los puntos de consumo, y la distribución, que ahí está la clave, es otra vez privada. Entonces, el problema es que unas personas con los sistemas productivos que se van barajando, una casa con placas fotovoltaicas o termosolares o con un pequeño molino eólico tal y cual, cuando se lo monta y entonces echa su energía a la red, que le sobra, bueno, tiene que contribuir en general, pues encuentra unos problemas en la distribución acojonantes que le quitan las ganas, de problemas burocráticos, de todo. Es decir, las grandes compañías eléctricas ya te pondrán todas las pegas del mundo para que esas unidades productivas pequeñas, de acuerdo, no se puedan desarrollar, ¿no? Y eso es una gran batalla que yo creo que hay que dar, eso está clarísimo. Y en ese sentido, pues estoy de acuerdo y tal. Yo contesto luego otra cosa y luego, si acaso, Pedro contesta otra más. Respecto a las alternativas, ¿no?, de depuradoras, vosotros, el otro día nos llegaban las alertas de adjudicación de 6 depuradoras del Maestrazgo, de la cabecera del Maestrazgo: Cantavieja, Iglesuela del Cid, Mar de las Matas, Mazaleón, 6 poblaciones. En total, unas depuradoras tenían un coste, de las únicas que nos hemos ido enterando, de las 180 depuradoras que lleva construidas el gobierno de Aragón. Unas valían cerca del 1.000.000 de euros y había alguna que valía casi 2 millones de euros. En total, sumando las 6, la inversión era de 7,5 millones de euros. Son pueblecitos de entre 500 y 600 habitantes. Es decir, sumando las 6 poblaciones serían 3.500 habitantes. 3.500 habitantes, 7,5 millones de inversión. Los mantenimientos no se especificaban en el contrato. Podéis entender que esas poblaciones, por supuesto, ni siquiera una almazara de producción de aceite, eso como mucho, en todo caso. Eso es el contaminante mayor que podría tener. Es decir, son aguas domésticas, residuales. ¿Cómo es posible que se metan 7,5 millones de euros? O sea, ¿qué sostenibilidad? Es que eso es imposible. Fijaros, todas estas depuradoras convencionales funcionan con tratamientos de fangos activados. Es un gran digestor donde hay que tratar la materia orgánica, y para eso meten unas bacterias, ¿no?, la Escherichia coli, la que tenemos nosotros en el tubo digestivo, es copiar el método, que se alimentan de esa materia orgánica y la mineralizan. Para eso hay que inyectar grandes cantidades de aire, porque estas bacterias se desarrollan en una gran cantidad de oxígeno, ¿de acuerdo? Tienen que funcionar así. Entonces, ¿qué ocurre? Que la energía que utilizan estos sistemas convencionales es tremendo, y la energía es un problema cada año más. Es que cuesta un huevo pagar la energía. Es decir, no es sostenible que vayamos a esos métodos convencionales. Caramba, eso de filtros verdes, pues a lo mejor el de Favara, lo hemos visto, es una gradación que va pasando por plantaciones de carrizo, y entonces estas plantas van asimilando la materia orgánica en suspensión que llevan las aguas fundamentalmente fecales de esto. Lo va pasando por diferentes terrazas, ¿de acuerdo? Previamente hay un tratamiento de sólidos, de devastación de grasas y tal, pero es eso 30 veces menos, ¿de acuerdo? Estoy seguro que si se trabajara más intensamente, todo eso se podría mejorar. De la misma manera que las convencionales están interesados en este factor, en este otro. Si hubiera interés en mejorarlo, esto llegaría a funcionar en poblaciones que no tienen ningún contaminante especial. Pues caramba, eso no es sostenible, pues no señor. ¿De acuerdo? Desproporcionado, sobredimensionado y con una gestión carísima que, claro, en este caso los zaragozanos, en otro caso sería tal, ya lo pagarán. Hacemos un lote común en todo Aragón y los zaragozanos a partir del año 2016, del orden de unos 12 millones de euros que nos tocará más pagar.
Que si eso es por solidaridad, de acuerdo, pero si es por algo que se ha hecho mal, porque gente ha puesto la mano y que además no tiene visos de poder mantenerse en el tiempo, pues hay que pararse y decir qué otras alternativas puede haber. Difícil. Y termino, que no lo ha comentado Pedro, se nos ha escapado. Para esta construcción de depuradoras se recibió en el año 2005, por parte, en los tiempos de la ministra Larmola, se recibieron 300, fijaros la cifra, no digo 4 millones, no digo 10, no digo 20, 324 millones de euros, concedidos para depurar aguas de calidad en cabecera, fundamentalmente el Pirineo. Llega Alfredo Moreno, lo contaba el otro día, dice, llegan en conversaciones con la Narbona y le dice, oiga, no, que nuestro modelo es concesión de agua para obra pública. Ya hemos empezado, nos den estos 324 millones y se los han gastado en obras de colectores, pequeñas reparaciones, pero 324 millones. Y resulta que ahora el Pirineo, salvo Jaca y tal, no tiene depuración en todo el mundo. O sea, para que veáis hasta qué niveles de mangoneo y de situaciones de falta de aclaramiento. Yo es que, no sé si vas a hablar de eso, vas a continuar con lo que decía Mariano. Voy a hablar de otras cosas. No, que lo que quería decir es que a mí me da la impresión de que sí que existen posibilidades técnicas mucho más económicas y que funcionan y que sin embargo no se hace, y que donde realmente habría que atacar, aparte de esta historia de protestar, es pues en desenmascarar, pues no sé, lo que yo digo muchas veces, ¿no? Que habiendo gente tan válida nos gobiernan los más ineptos y los más corruptos. O sea, que este es un problema que técnicamente se puede hacer a mitad de precio, y sin embargo se sigue con ese modelo. Que es que eso hay que cargárselo, no sé cómo, ¿no? A ver, mirad, de las cosas que han salido. Lo primero, agua y energía, aquí han llevado itinerarios diferentes simplemente porque el agua ha sido más evidentemente pública y la energía nos la hemos dejado privatizar desde mucho antes. Yo no diría que las empresas eléctricas no han invertido, o sea, quiero decir, claro que han invertido. Otra cosa es que gran parte de lo que han sido impactos, por ejemplo, Mequinenza, la mayor presa de Aragón y del Valle del Ebro, fue pagada por Endesa. Y la expropiación de los pueblos fue pagada por Endesa. Es una presa desde el principio privada, pagada por ellos. Ahora lo que ocurre es que oye, hay derecho a sacar miles de personas de sus casas, el impacto social, ambiental, etcétera, que no paga nadie, lo paga la gente que lo sufre. Y luego, ¿eso realmente debe de ser transformado en un puro negocio cuando se está operando con un río que es público, con unas necesidades públicas, ambientales, etcétera? Pues es muy discutible. Pero en todo caso te digo, por información que refuerza lo que tú sugieres, que es un poco un enlace más explícito en la lucha contra la privatización de agua y energía. En Brasil y en gran parte de América Latina, pero en particular en Brasil, donde el código a lo mejor además que se ha priorizado en el tema energético es la hidroeléctrica, y están acabando con Amazonía, pero acabando materialmente con megarepresas en Amazonía. Bueno, pues el lema del movimiento del MABE, que es el movimiento Atingidos per Barrages, el equivalente a Coagret, solo que, claro, pues mega brasileño, ¿no? Sí. Es agua, energía, no son mercaderías. Agua, energía no deben ser mercaderías. Yo siempre distingo también, ¿no? Cuando yo hablo de derecho humano, cuando se habla de derecho humano a la energía, que se puede también hablar, yo distingo que no es toda el agua ni es toda la energía derecho humano. El derecho a llenar una piscina no es un derecho humano. El derecho a otras cosas que pueden ser muy legítimas, como tener 100 hectáreas de regadío, que está muy bien, está bien, es legítimo, pero no es un derecho humano. El derecho a tener una empresa papelera que produce pasta de papel, que es necesaria, porque yo necesito escribir en papel, pero no es un derecho humano, es un negocio. Y por tanto, cuando se habla de derecho humano en Naciones Unidas no se habla del agua, se habla de 30 40 litros persona y día, se habla de cuotas básicas, es una cosa muy prudente. Y luego hay aguaeconomía, que habrá que ver cómo se gestiona. Yo creo que se debe gestionar también desde la gestión pública, pero no demonizo el uso económico del agua. Lo que digo es que controlarlo desde criterios de interés general, no de interés privado. Y creo que con la energía podríamos seguir caminos parecidos. La otra cuestión. Cuando se habla sobre un momento determinado así rápido del ayuntamiento. Yo no he entrado más lejos, pero os digo. El ayuntamiento yo creo que
no es lo que yo querría y hemos tenido que afilar dientes y pelear con ellos, pero no es lo mismo lo que tenemos en el Ayuntamiento y lo que tenemos en la DGA. Es opinión personal, no estoy hablando como Rapa, pero yo creo que se ha conseguido, discutiendo con ellos, que Izquierda Unida y Xunta de repente entendieran que estaban por un mal camino. Y yo creo que lo han entendido sinceramente y han hecho rectificación pública y autocrítica pública, que yo agradezco, digo, sin perjuicio de tal. Sin embargo, se han dado pasos ya que para nosotros nos preocupan y que lo vamos a llevar a un contencioso administrativo, apoyado por los sindicatos, con lo cual en el Ayuntamiento, el gobierno del Ayuntamiento le ha retirado el saludo a UGT, por ejemplo, aparte que lo tiene retirado también a comisiones, ¿no? Porque están participando en este proceso de impugnación de una cosa que es una tontada, aparentemente, pero no es una tontada. Se ha transitado por decisión municipal, y yo creo que no se han dado cuenta de hasta qué punto eso es grave, ¿no? Del concepto de tasa al concepto de precio privado. El concepto de tasa es un concepto legal por el cual una institución pública, en este caso el Ayuntamiento, puede cobrar a los ciudadanos como máximo el coste que supone el servicio que le brindan. Y no puede haber lucro. En el concepto de tasa no es legal lucrarse, no es legal ni una empresa pública ni una empresa privada, no puede haber beneficio. Sin embargo, si se transita al concepto de precio privado, puede haber beneficio. Entonces es la fase previa a poder privatizar. Una empresa privada no va a estar interesada en hacer una gestión que no tenga derecho a lucro. Si le damos derecho a lucro, estamos en la antesala del interés privado. También puede haber lucro para el ayuntamiento, que es público. Nosotros no nos parece bien que lo que pagamos por el agua acabe siendo para otras cosas que pueden ser muy legítimas, pero que hemos pagado por el agua y debe de ser para mejorar nuestros servicios de agua. Luego, entonces, en ese sentido, vamos más allá del debate público-privado para decir que queremos el concepto de tasa, que no haya lucro. No solo que no haya privatización, que no haya lucro, ni público ni privado, con las tarifas del agua. Y estamos en ese punto de pelea con el Ayuntamiento, pero cuidado, se ha conseguido parar la privatización por 40 años. Y ahí sí, Izquierda Unida y Xunta han garantizado que no van a dejar pasar, ¿no? Se ha firmado ese acuerdo desde la cúpula, desde la dirección, desde la alcaldía, con la DGA para 2016. Y no hemos conseguido, ni siquiera Izquierda Unida y Xunta han conseguido todavía el papel que se supone que han firmado. Y entonces estamos demandándolo, ese papel, para ver lo que hay ahí dentro. Bien. Otra cuestión. Alternativas. Vamos a ver. Vamos a ser claros. No se puede hacer para Zaragoza, no es que no podría. Sería de una dimensión tan descomunal que no sería aconsejable emplear un filtro verde puro y duro para depurar el agua de 1 millón de personas. Y para eso están tecnologías más intensivas que son químico-biológicas. Lo que dice Mariano, que no hay más que biológico, cuidado, cuando tú le metes un chute a una químico-biológica como la cartuja, un chute tóxico de metales pesados, jodes la depuración. O sea que porque sea moderna y grande, no traga tóxicos. Porque pasa por una fase biológica en lo que si tú le metes metales pesados, lo que haces es cargarte la flora y fauna que te está depurando. Y tienes que renovar, tienes que parar la depuradora y volver a empezar dentro de un mes. ¿Vale? Entonces quiero decir que aún las depuradoras más sofisticadas tienen una componente biológica inevitable. Lo que pasa es que lo que hacen es, para acelerar en un espacio más reducido una depuración tan masiva, introducen químicos e introducen energía, introducen oxígeno bombeado, necesitan un consumo energético importante. Porque si tú hicieras un filtro biológico, igual ocupabas, qué sé yo, imagínate, 500 hectáreas de ribera. Y dices, joder, no. Entonces, quiero decir, no estamos en contra de las tecnologías, estamos en contra de emplear mal las tecnologías. Lo que dice el Ministerio de Medio Ambiente, el CEDEX, la persona, el ingeniero de caminos que lleva este tema en el CEDEX, lo ha escrito, es mensaje oficial del Ministerio de Medio Ambiente, es mensaje oficial de la Unión Europea, ignorado por el Instituto del Agua, es para núcleos de menos de 5.000 habitantes, el filtro, determinadas tecnologías de tipo biológico funcionan bien. Y el ejemplo es clarísimo. Favara, 0,7 hectáreas. Podéis ir a verlo, os animo a que el barrio organice un autobús a ver Favara.
Sobre todo si veis ya en primavera, un poquito más adelante, que hará buen tiempo y os darán allí se organiza allí una buena comida y nos lo pasamos bien y tal, y lo veis. Es un jardín de ANEA, es canales de ANEA, varios kilómetros de canales, pero de 0,7 hectáreas. Y debajo de la ANEA flotante en el canal hay un burbujeo que es de aire con un compresor, una plaquita al sol, que es una placa solar que alimenta el compresor y no hay ni siquiera gasto energético. Y con eso sale agua depurada después de recorrer esos canales en donde la ANEA chupa los nutrientes y depura el agua. Eso costó 120.000 euros para 3.000 habitantes equivalentes. Y lo que dice Mariano son 7,5 millones de euros para 3.000 habitantes equivalentes ahora en Maestrazgo. Claro, ¿por qué no se hace esa tecnología en pueblos de 1.000, 2.000 habitantes o 3.000 incluso? Coño, porque como supone menos dinero, hay menos porcentaje, carajo. Y porque las empresas que han privatizado son constructoras. Y lo que quieren es hormigón, un buen edificio bien gordo, y luego, oye, si cuesta más caro que se jodan, que paguen otros. Yo chupo del bote. Y el que va a comisión, que seguro que va a comisión, porque lo sabemos, aunque todavía no esté en los tribunales, esta es una burbuja de corrupción que acabará saliendo. Y le tocará al par en mayoría seguramente porque es el que lo ha gestionado, pero a lo mejor algo le toca a los socios que le han ido amparando, ¿no? Eso ya lo veremos. No quiero hacer predicciones, pero en todo caso el objetivo es que no interesa porque son tecnologías baratas que además puede controlar la gente y que no son negocio. ¿Son tecnologías viables? Sí. De todas maneras, cuando decimos que hay alternativas, no solo es alternativa tecnológica. Mira, en Holanda no hay privatización. El modelo holandés, el modelo suizo, el modelo centroeuropeo es un modelo de gestión pública local o regional y pasa en todos los estándares de gestión de aguas, de saneamiento y de agua, pasan por ser los más eficientes, los más modernos y los más, por así decir, punteros de la gestión de aguas. Y no son privados, no son grandes multinacionales privadas. Tú agarras el ranking de empresas que son más eficientes y más democráticas y son todas públicas y pequeñas, muy vinculadas a las poblaciones de los lugares, con tecnologías punta que las compran en el mercado. Claro que sí, para eso está el mercado. Yo quiero una nanofiltración, pues en el mercado la tienes. Quiero una robotización de fugas, en el mercado la tienes, pero la controlas desde la gestión pública, no desde un gestor privado que hace negocio con la gestión. Entonces, eso claro que hay ejemplos. Nosotros estamos hablando de que lo público no es bueno frente a lo privado. No queremos mitificar lo público porque hay mucho público corrupto. Hay también mucho público ineficiente. Nosotros lo que decimos es que frente a lo público ineficiente, la solución no es la privatización, es público, transparente y participativo. Si mañana nos dicen que la policía municipal hay indicios razonables de corrupción, ¿la solución cuál va a ser? ¿Llamar a los Blackwater? ¿Privatizar la policía municipal? ¿Y que los barrios ricos tengan vigilancia policial, pero los barrios pobres, oye, que les den? No. Bueno, pues tendrá que ser una policía ciudadana, tendrá que transparentizarse, tendrá que ser pública, pero no corrupta. Pública, transparente y controlada por la gente, que sean servidores de la ley, servidores del pueblo. Y esa es la solución, no privatizar. Pues con el agua lo mismo. Hay cosas, a mí no me preocupa que se privatice los relojes. Oye, voy y los compro en el mercado. ¿Y soy cliente de relojes? Pues soy cliente. ¿Soy cliente de automóviles? Soy cliente. Pero con la educación pública, con la sanidad pública, con el agua y el saneamiento, que son de acceso universal, que están vinculados a derechos de acceso universal, no de clientes. No quiero que se privatice, porque privatizando eso nos transforman de ser clientes, de ser ciudadanos y ciudadanas a ser clientes de empresas. Y ahí hay una pérdida no solo de dinero y de costes, sino también una pérdida de ciudadanía, de democracia. Pero hay ejemplos, claro que hay. Y aquí en España ya hay empresas como Emasesa en Sevilla, de una gran ciudad, que lo tienes en la red. Es una empresa pública. Y lo tienes ahí. Tienes en la red todo. Aguas de Córdoba. El Consejo de Administración de Aguas de Córdoba, desde tiempos de la Anguita, están todos los partidos independientemente de quién gane. Con lo cual no hay secreto entre unos u otros. La Federación de Barrios, los sindicatos y la patronal, quiero decir,
no puede haber secretos porque no es que sea una asamblea de control o de asesoramiento, no, es el consejo de administración de la empresa. Hay transparencia por narices porque no puede ser de otra forma. Entonces, hay fórmulas, hay ejemplos, hay alternativas, tanto tecnológicas como de gobernanza, como de modelo de gestión democrática. Y eso es lo que queremos para Zaragoza y es lo que queremos reformar del plan de saneamiento a nivel de Aragón. De lo que tú has dicho, y acabo con eso, es el tema grave del agua, particularmente grave, que tú creo que lo has apuntado un poquitín, aparte de que están vinculados derechos humanos y derechos ciudadanos, es que por el tipo de actividad que es el agua, esto es lo que en economía llamamos un monopolio natural. Y por tanto no hay ninguna posibilidad de que haya competencia en el mercado. Supuesto que la competencia en el mercado incentiva la eficiencia, todo esto que se dice, ¿no? Hombre, yo me compro un coche Renault y me sale malo y además son antipáticos en el taller y tal, bueno, pues el siguiente me compro es un Peugeot, yo qué sé. Tengo la posibilidad de elección. Cuando tú estás, digo, eso se mitifica a veces más allá de lo razonable, pero es verdad. Cuando tú estás en el agua, quien gestiona el servicio de agua es uno, público o privado, pero no te puedes cambiar. Si te sirve mal, si te cobra caro, o si hay averías que no son justificables, tú no puedes cambiarte de gestor, tienes uno, público o privado, es lo que se llama un monopolio natural. Y por tanto no hay posibilidad siquiera de competencia en el mercado. Y en las facultades de economía explicamos que cuando no hay competencia en el mercado, sino que a lo sumo hay lo que llamamos competencia por el mercado, es decir, a lo sumo hay un concurso más o menos amañado una vez para 40 años, y se te adjudica a ti o a ti. Y una vez adjudicado ya es monopolio, ya no hay competencia. Bueno, pues esa competencia por el mercado no es eficiente. Y lo decimos en las facultades de economía. No aporta ninguna ventaja de eficiencia. Y por eso muchas veces se dice es cuando están en juego derechos humanos y ciudadanos de acceso universal. Y encima son monopolios naturales, el mercado no aporta nada. Y por eso hay que hacer modelos de gestión pública transparente y participativa. Y eso se teoriza incluso en la ciencia económica, sin más que no esté crucificada por la ideología neoliberal imperante. O sea, ha sido tremendo. Entonces, lo que no está en funcionamiento, ¿habría posibilidad de dejarlo sin funcionamiento? Es decir, hacer una marcha atrás. Eso también lo vais a proponer, como una marcha atrás. Bueno, pues estas construcciones o no se acaban o no se hace para también una desobediencia civil a estos... Juntasteis el otro día en Huesca, el sábado pasado, con 30 y tantos alcaldes de Zaragoza y Huesca, sobre todo, me comentabas, un éxito que están hasta aquí, ¿no? Que no pueden hacer uso, ¿no? O sea, pues que se haga una desobediencia y que pasen de ellos, porque ¿qué les pueden retirar si ya no hay dinero? Y además a las entidades locales las van a acojonar, o sea, a cogotar. Y luego, supongo que ya lo sabéis vosotros porque estáis más en el ajo que yo, pero esta semana, hace 2 días, en las noticias, hemos visto todos que Agua Catalana, ¿no? La Agencia Catalana del Agua creo que es, la que ha sacado las asociaciones de vecinos, asociaciones de barrio, asociaciones de vecinos catalanas, que formarían parte, me imagino, de un comité que no sería muy decisivo, supongo. No sé. Es que era, pues lo ha sacado, o sea, que es que ya dicen, no, y además es que no entráis, y me parece alucinante, ¿no? Entonces, estas 3 cosas un poco que las comentéis, ¿cómo las ves? Bueno, hay un aspecto en el tema de las tasas que estamos pagando. Este año en Zaragoza se termina en mayo de pagar la amortización de la depuradora de la Cartuja. Entonces, si el año pasado pagábamos por todo el año, en el año 2012, ¿de acuerdo?, esa amortización, ahora, en este año, ¿de acuerdo?, se abarata los costes que tenemos del agua, porque en mayo la depuradora de la Cartuja ya ha quedado amortizada. Creo recordar que son 12 millones lo que por amortización pagábamos al año, con lo cual este año 2013, de alguna manera, nos ahorramos 6 millones de euros. Esos 6 millones de euros tendrían que rebajarse del precio, ¿de acuerdo?, de las tasas de abastecimiento y depuración, ¿de acuerdo?, que hace la alcaldía, fundamentalmente, que son los que han llevado la iniciativa en este tema. Dicen, no, lo pasamos a una sociedad pública, en Ciudad Valdespartera, todos los temas de saneamiento y depuración, es decir, ya no es tasa, puede ser precio privado, de tal manera que no vamos a bajar
los precios que pagan los zaragozanos. Vamos a ahorrarnos 6 millones de euros que en la caja total del ayuntamiento se podrán destinar, en principio pueden ser comedores escolares o otra cosa, fiestas o lo que sea. Nosotros lo que decimos es que, primeramente, si se ahorran estos 6 millones este año, hay temas como reparación de tuberías, llevan 4 años que prácticamente por las limitaciones de gastos que tiene, no se ha hecho reparación prácticamente, excepto en todas las obras del tranvía, que ha habido una renovación de colectores de toda la zona esta, pero se especifica que cada año habría que reponer al menos un 2% de la red de tuberías. Tenemos unos 1000 kilómetros de colectores, cada año habría que hacer 20 kilómetros de renovación. Pues fijaros con esos 6 millones de euros, inversiones para reparar fugas de tubería que tenemos, ¿de acuerdo? Hay otro tema, hay un problema gravísimo con el tema de la distribución del agua. Cuando llueve, las aguas pluviales se combinan con las residuales. Si, dado el terreno tan impermeabilizado que supone una ciudad, los colectores, si recogen mucha agua en muy poco tiempo, el colector va a tope y no puede llevar toda esa agua a la depuradora y tiene que sacar en bypass directos esa agua, que es mezcla de pluviales y residuales, directamente al río. ¿Qué hay que hacer? Tanques de expansión, que se llaman. Como grandes piscinas, hay una que se hizo en Valdespartera, en el diseño ya de ese barrio, ya hay un tipo de... Pero habría que hacerlo en muchos más sitios, ¿de acuerdo? En Badorrey se tienen proyectados. Quiero decir que hay cantidad de inversiones en mejora de la red de saneamiento que se tendrían que hacer, por lo tanto, ningún ahorro de 6 millones de euros. Inviértelo en lo que es la mejora de los servicios del agua. Pero eso no se hace, ¿de acuerdo? Porque se quiere acaparar dinero y llevarlo a otro sitio. Y nosotros decimos, ni hablar. El agua es un servicio esencial, ¿de acuerdo? Que es fundamental para el funcionamiento de una ciudad. Yo diría, hay como dos terrenos, ¿no?, en donde tenemos abiertos los conflictos. Uno es el efecto del tema del ayuntamiento y el otro es a nivel del plan de saneamiento. Hay una cosa que no ha salido, pero os la digo porque yo creo que forma parte también del contexto que se nos echa encima. La nueva ley de régimen local tiene unas, o sea, sin duda tiene unas justificaciones. O sea, cuando yo digo que yo creo que hay que reformar la ley de régimen local, pero no así, ¿no? O sea, la ley de régimen local, tal y como se está reformando, es con el pretexto de ser más eficientes, con el pretexto del ahorro, lo que se van es a expropiar, a abducir, a arrebatar, secuestrar competencias municipales, sobre todo en materia de servicios que pueden privatizarse. Con lo cual va a ser un mecanismo similar indirectamente al que se ha hecho con el saneamiento. Mire, usted transfiérame las competencias de tal o de cual, que yo ya me encargo, y el yo ya me encargo es yo privatizo. Bueno, privatizar no es hacer más barato, Privatizar es transformar en un negocio lo que es un servicio público y hacer pagar más a los ciudadanos. Pero no hacerles pagar por el servicio, hacerles pagar por el servicio, mejor o peor, más los beneficios, más los sobrecostes, más las sobredimensiones, más la corrupción, más lo que tú quieras. Entonces, tened en cuenta que ese marco legal habrá que pelear contra él. Los alcaldes, los concejales, y no solo los del PSOE, también mucha gente del PAR, también gente del PP, están cabreados y ven eso como un retroceso democrático. Y habrá que lanzar también cables de alianza para poder reunir a mucha gente. El otro día, cuando nos juntábamos con 35 pueblos, desde luego no eran de la rapa ni eran antiprivatización. Ellos han firmado la privatización de su pueblo. Se están dando cuenta que se han equivocado, pero vamos, bueno, pues pensaban que hacían lo mejor posible. Y de ellos había bastante gente del PAR, que no son ni de izquierdas. Y otros muchos son del PSOE, que serán más o menos de izquierdas o lo que sea, pero bueno, había de todo. Ley local. Hay un cambio de directiva que se está peleando a nivel europeo y los sindicatos están batiendo el cobre. Y yo espero que la izquierda parlamentaria europea se bata el cobre, porque intentan meter una directiva en este sentido también que el PP está haciendo aquí en España. Una directiva que empuje a la privatización de los servicios de agua y saneamiento. No que los deje como una posibilidad, sino que empuje a la obligatoriedad de la privatización. Eso ya se ganó en el Parlamento Europeo y por poquito.
Cuando se discutió la directiva Bolkestein de privatización de servicios, hubo una propuesta de sacar el agua de la obligatoriedad de privatizar. Y hubo un debate intensísimo y se consiguió con una alianza entre Izquierda Unida, bueno, las Izquierdas Unidas y demás, excomunistas, socialistas, sectores de la derecha centroeuropea antiprivatizadores, que si queréis en otro momento hablamos por qué en Holanda no se privatiza y manda la derecha, pero bueno, son razones históricas. Y se ganó por poco la votación de excluir la gestión de aguas de la obligatoriedad del ámbito de la directiva Bolkestein, que obliga a privatizar la telefonía, que obliga a privatizar el transporte, la electricidad, etcétera, etcétera, y quedó el agua fuera. Bueno, pues ahora hay una presión para volver a la carga porque también entre a privatizarse obligatoriamente el agua. Luego ahí en Europa tenemos abierto un frente y por lo tanto firmar esa iniciativa de los sindicatos forma parte también de una cosa interesante. Respecto al ayuntamiento, lo que vamos haciendo con la RAPA es mantener vigilancia sobre lo que hay. De momento no se va a privatizar, se hace una empresa pública en donde lo que ha dicho Mariano se transporta de tasa a precio privado y por tanto se intenta sin salir del área pública y probablemente sin que haya corrupción. Yo no tengo duda de que a lo mejor el dinero que salga de esos 6 millones que nos vamos a ahorrar y que vamos a pagar sin embargo en el recibo, pues a lo mejor va para mantener guarderías. Y a mí me puede parecer bien, pero me parece bien que se mantengan las guarderías. Pero yo creo que ese no es el mecanismo. Y en todo caso, lo que tiene que haber es transparencia. Entonces, lo que creo que tenemos que hacer desde RAPA, pero lo digo, y ya veremos si tenemos fuerza, energía, capacidad, nos hemos reunido todos los miércoles, viene gente de aquí del barrio bastante, tenemos buena conexión con Torrero, ¿no? Pues es formar una comisión de seguimiento de Ecociudad de Espartera, de Ecociudad Zaragoza, ¿no? Que era lo que era antes lo de Espartera, de Ecociudad Zaragoza. De manera que lo que ahora no está ni claro ni oscuro, y es, ¿cuánto se va a cobrar? Vale, ustedes han hecho el tránsito a precio privado, lo vamos a impugnar ante los tribunales, ya veremos si tenemos dinero para pagar las puñeteras tasas y costes judiciales, pero nos hemos metido. Y los sindicatos están también, vamos a dar esa batalla jurídica. Pero luego queremos que, con el apoyo de Izquierda Unida y de Chunta, que ahí yo creo que ellos sí que lo pueden forzar, las cositas estén ultra transparentes. Y estaremos en contra de que se cobre ese precio suplementario, pero si se cobra, queremos saber a dónde va. Y queremos tener garantías de que va a eso y no a otra cosa. Y en cuanto podamos, queremos que se articule un modelo de gestión pública en donde lo que se cobre sea como máximo el coste. Y que que de alguna manera estamos pagando por el agua, pagamos por el agua, pagamos por la telefonía, pagamos por la telefonía. Pero no pagamos a una caja negra que a lo mejor se emplea en guarderías o a lo mejor se emplea en otras cosas menos bonitas, ¿no? Entonces queremos transparencia. Y por último, ¿qué se puede hacer en el tema del plan de saneamiento? Lo que estamos planteando ahí sí claramente es, como está colapsado, ellos tienen pocas posibilidades, pero nosotros lo que exigimos es que, puesto que está colapsado y que no nos gusta lo que se ha hecho, incluso el Tribunal de Cuentas está diciendo públicamente que hubo adjudicaciones por millones de euros en el pasado, sin pasar por concurso público, cosa que alucino a colorines, porque es que eso te lo para la vigilancia del Estado normal sobre concursos públicos. Es que no lo entiendo, pero bueno, si lo hay, lo está diciendo el Tribunal de Cuentas, queremos revisión a tope. Auditoría pública abierta a la ciudadanía y a los ayuntamientos, porque al fin y al cabo los ayuntamientos son los que al final han sido expropiados con su consentimiento de unas competencias que ahora se arrepienten, ¿no? Auditoría pública y reforma y reelaboración del plan de saneamiento. Esa es lo que estamos diciendo. Yo creo que hay posibilidades de conseguir que eso llegue a ser así porque está bloqueado, porque no tienen salida. Y entonces ahí, cuando hablamos con el PSOE, cuando hablamos con Izquierda Unida, una gente dice, pues sí, pues es verdad, pues es que no tienen salida. Con Lobón, pues ya veremos. Nosotros tenemos que pelear porque eso se vaya abajo y construir otra cosa que tenga razonable. Relación entre las empresas, ya os lo hemos dicho. Las grandes multinacionales de la gestión de aguas vienen de la gestión de agua, pero son multipurpose, que dicen los ingleses, multiobjetivo. Entonces tienen de todo. Porque tú te hagas idea de lo que ha pasado en los países excomunistas, que son los principales clientes de estas empresas ahora, son lo que ellos llaman los reliable markets, los mercados fiables, ¿no? Que a final de mes ganan seguro. Por ejemplo, Praga sacó en un concurso público que ganó Veolia, me parece que fue, no el agua,
agua, saneamiento, telefonía, basuras y jardines. O sea, puedes cerrar el ayuntamiento y volver dentro de 5 años a ver qué ha pasado. Y volver a hacer elecciones para que se vuelva a ir, porque es por 40 años. O sea, por 40 años la ciudad te la gestiona una empresa privada. Y lo mismo en Moscú, lo mismo ellos me decían en una entrevista directa con la gerencia, decían, nuestros principales clientes son La Habana, Cuba. Y eso quiere decir que los viejos comunistas cubanos pagan a final de mes. Y dice, sí, señor. Y el siguiente reliable market, lo que era la Unión, todo lo que era el bloque del este y particularmente Rusia. Digo, ¿qué? La mafia rusa también a final de mes paga religiosamente. Exactamente, señor. Digo, pues vale, pues yo comprendo. Usted hace la labor de un gerente de un buen negocio. Pero yo no estoy de acuerdo con ese negocio. Negocios que se hagan para otras cosas, para esto no. Entonces, bueno, pues esas son las grandes empresas. Pero en España lo que ha pasado es que las grandes empresas del ladrillo y el hormigón no han dejado de tener ladrillo y hormigón, pero han reducido el volumen de sus divisiones y han entrado de lleno a sanidad y agua. Y particularmente en Aragón, la privatización del saneamiento son empresas privadas de la construcción. No es Veolia, no es Aguas de Barcelona, que es la que entraría a privatizar el saneamiento de Zaragoza. O sea, los que están llevando el agua de Calatayud al saneamiento, los que están llevando el saneamiento del Somontano, etcétera, etcétera, pues igual, míralo, en el consorcio de empresas pues estará OHL o estará FCC. Es decir, son las empresas del ladrillo que se han metido a construir depuradoras y a gestionarlas desde sus nuevas divisiones de aguas. Con partidos y tal, hemos hecho un movimiento asambleario. Las Rapas, un movimiento asambleario, lo fundamos todos los miércoles a las 6 de la tarde en la Federación de Barrios. Y acuden 20, 30 personas que vienen de barrios, que vienen de asociaciones de vecinos. Hemos pedido el apoyo de las organizaciones que están organizadas, no solo de las políticas, está prácticamente todo el mundo. Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua, Fundación Ecología y Desarrollo, Federación de Barrios, las asociaciones vecinales, esa de usuarios, de consumidores, ANSAR, Ecologistas en Acción, todo lo que está organizado le hemos pedido apoyo. Pero las asambleas y las reuniones son de personas que vienen a trabajar y que luego nos conectan. Está el 15M, por ejemplo, una de las columnas que se organizan los del 15M de Licias, bueno, pues ellos son los que lo mueven. Estamos yendo a las asociaciones para hacer cosas como estas, reunir a la gente y explicar. Tenemos reunión en Eriste, tenemos reunión en Favara, tenemos reunión en los pueblos en donde el alcalde nos convoca al pueblo y hablamos con el pueblo. Y hacemos lo que podemos. No nos llega el cuello a la camisa, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y ahora convocamos a una manifestación abierta, le guste o no le guste a los alcaldes, le guste o no le guste a los partidos. Les gusta en parte, pero en parte no les gusta mucho. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero estamos diciendo lo que estamos diciendo. Entonces llegaremos más en la medida en que nos ayudéis más y estemos más gente para hacer la labor. Pero no nos circunscribimos ni a los partidos ni a los sindicatos. Hacemos un movimiento asambleario, incluso por si había alguna duda, hemos acabado entrando en esa dinámica de modelo marea, en donde obviamente por la propia idea, primero confluyes con otras mareas que están luchando por otros frentes contra la privatización y el modelo neoliberal. Y nos sentimos hermanados con los que están luchando con el frente contra la sanidad, privatización de la sanidad, contra la privatización de la enseñanza y otros frentes. Nos sentimos hermanados en un color multicolor, ¿no? Y vamos en esa lógica. Que avancemos más o menos, pues ya va a depender de la energía que tengamos, de la fuerza, por así decir, el parto lo vamos a hacer públicamente el 23 de marzo, pero ahí no se acaba nada, ahí empieza todo, ¿no? Y entonces pues dependerá de nuestras capacidades en los barrios, de nuestras capacidades en los centros de enseñanza, en la sociedad en su conjunto, pues es la forma en que podremos tener fuerza para cambiar un modelo que obviamente tiene muchos intereses detrás y a veces también mucha obcecación, falta de inteligencia quizá, como decía Raúl, y hay inteligencia para cambiar las cosas. El problema es que hace falta fuerza suficiente para cambiar y vencer los intereses que hay detrás de estas cosas. Yo, para terminar, habría que recoger, yo creo, una de las ideas que ha dicho Goyo, de que hay que unir la gente que lucha por la privatización contra la privatización del agua y la energía. Yo creo que hay que establecer. Y luego hay otro tema de concienciación que va a venir, o sea, es que los recibos que están subiendo a un 10 y un 12% se van a necesitar muchas subidas mayores en los próximos años, porque si no, no cuadra. Y ante esas subidas la gente va a decir, ¿pero qué está pasando con esto? Y eso es la mayor base de concienciación. Esto va a seguir. Ya, yo lo que quería proponer es que a lo mejor hay que llamar a la desobediencia. Sí. O sea, nosotros, por ejemplo, estuvimos a punto de llamarlos a todos a la desobediencia
porque en un momento determinado con este plan de saneamiento y en las disputas que había entre Ayuntamiento y DGA a final de año, o sea, no hace tanto tiempo, lo recordáis y veis cuando salen los periódicos, salió el PP desde la DGA diciendo, vale, no hay acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, pero sí o sí en enero les pasamos el canon de saneamiento porque es ley. Y como es una ley, es un impuesto. Como es un impuesto es para todos los aragoneses. Y por tanto, a los ciudadanos de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, por encargo de la DGA, le va a cobrar el canon de saneamiento, lo cual suponía una subida, duplicar prácticamente lo que pagamos. Y entonces, nosotros ya teníamos la rueda de prensa preparada. Esto, si lo dijeron un miércoles, al miércoles siguiente teníamos ya rueda de prensa preparada para convocar sí o sí, para este enero, iniciar la desobediencia al pago del recibo, que es lo que han hecho en Barcelona, y por eso han expulsado a la Federación de Barrios del Consejo de la Agencia Catalana del Agua, porque están preparando ya la desobediencia civil a incluir, como hacen los italianos, el beneficio, el lucro en las facturas del agua. Y entonces inician un proceso de desobediencia ciudadana. Aquí estuvimos a punto de hacerlo y el martes anterior, justo el día antes de que teníamos convocada esta rueda de prensa, nos enteramos por la prensa que habían firmado un acuerdo entre Ayuntamiento de Zaragoza y DGA, por la cual ya la DGA renunciaba a cobrar el canon este año, se hará para el 2016. Bueno, entonces primero nos quedamos parados y bueno, vamos a seguir estudiando y tal, de manera que nosotros, obviamente, cuando lleguemos a un punto en donde creamos que la denuncia que hagamos puede ser suficientemente fuerte y la adhesión pública lo suficientemente fuerte en forma de desobediencia civil, incluso un pago que pensemos que es injusto, lo haremos. Lo que pasa es que si lo hacemos en serio, no lo hacemos para dejar de pagar 100. No lo hacemos para dejar de pagar 30 o 40.000 hogares y montarles un problema que les produzca un colapso. Entonces estamos en esa disposición si es necesario y me temo que lo será en el futuro. A mí me gustaría preguntar, eso es muy simple. Pues venga, para que lleguéis ahora, porque siempre no vamos sin aclarar. Yo no leo mucho, pero poco que leí, y este verano, por ejemplo, con Vicente Arliz, que fue concejal del PP en los años 78-80, cuando salió el tema de que Izquierda Unida optaba con el PSOE la privatización para coger a una empresa, bueno, me dijo, es que siempre son los mismos, los mierdas anarquistas, a veces ponen las pilas porque todo se privatiza. Esto fue la palabra. Yo que sepa, leí de que la votación fue dar el tanto y votaron sobre Izquierda Unida y Junta en sí. ¿Verdad? Y ahora, cuando me decís, hay posibilidades de que, quiero decir, lo que sí que hay es que salió libre, que no hubo empresa que cogió el tema, sí, no hubo empresa. Ampliaban los plazos de presentarse. Entonces, ahí está abierto, no, lo digo, quiero decir, sin ánimo de, cuidado, con ánimo de aclarar, de tenerlo claro, ¿no? O sea, ese proceso se paró, de facto, en parte por la oposición, en parte también porque el Partido Popular impugnó ante tribunales y porque también, apareció la prima de riesgo. La misma empresa que daba 60 millones, ante las impugnaciones jurídicas y ante la bronca social, debió de bajar por debajo de los 15. Lo mismo que pasó en el canal de Isabel II. Lo que iban a ser 500 millones se transformaron en 50. Y entonces digo, oye, espera un momentín, volvemos a renegociar y ya veremos. Lo que ahora ha cambiado de eso es que ahora Izquierda Unida y Junta han manifestado dentro del ayuntamiento que ellos no van a aceptar la transición que habían aceptado anteriormente y por lo tanto si hay que rehacer eso, si se planteara rehacerlo, lo bloquearían ellos. Bueno, podría hacer el PSOE de acuerdo con el PP. Mira, la energía solar, tú fíjate en un pequeño detalle para que veas hasta qué punto es una apuesta realista, además de ser interesante y tal. Incluso realista desde un punto de vista, vamos a decir, hasta capitalista. Mira lo que está haciendo Alemania. Alemania y Corea están haciendo una apuesta por energía solar y energía eólica para ser los dueños de la tecnología de la próxima década. Y están apostando a eso, es el modelo alemán, ¿no? Y España estaba introducida en el modelo y de una manera absurda, incluso, ya digo, sin salir del sistema capitalista, por pura inteligencia capitalista, están en esa movida. Y ahora con el PP se han retirado de ese tren y ahora, por lo cual, bueno, son los alemanes y los coreanos, solo van solos y nosotros estamos perdiendo posibilidades, incluso desde un punto de vista mental. Si quieres leer a un tío muy, muy, muy interesante, que propone un futuro y además es muy realista y es muy prestigiado internacionalmente, Rifkin, norteamericano. Y él dice, mire,
el futuro, un futuro más democrático, estará de la mano de una energía descentralizada y conectada en red, y lo que ya tenemos, que es una información descentralizada y conectada en red a través de los ordenadores personales. Es decir, ya no necesitamos grandes periódicos, porque podemos leer y ver, ni grandes centrales de televisión, porque los jóvenes, ya lo veis, pueden leer y ver los programas que quieren, y no tienen por qué estar manipulados por grandes centros televisivos o por grandes periódicos, ¿qué tal? Porque tú en la red emites información y te conectas con quien quieras. Pues él dice, en cada tejado de cada casa se produce la energía que necesita la casa. Se conecta en red, como ha dicho antes Mariano, y lo que no te lo da la placa te lo va a dar la red, pero tú vas a tener el poder descentralizado y no necesitarás grandes centrales hidroeléctricas ni centrales nucleares. Rifkin. Acabamos ya, por favor. Muchas gracias. Y tenéis la cita del 16.